Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes ya creo. Es para mí un honor y un placer estar aquí. Agradezco mucho a los organizadores la distinción de poder compartirles un tema que de primera mano seguramente les va a sonar un poco ajeno, pero vamos a ver cómo en realidad no lo es. Este tema de la biodiversidad y su conservación. Si podemos empezar con las diapositivas, hablaremos respecto a esto. En la pantalla, ¿verdad? Se van a ver las diapositivas. Perfecto. Bueno, gracias. Yo puse este subtítulo de la conservación como una causa incomprendida, precisamente porque es algo que pocas veces pues oímos hablar de esto y en realidad viviendo en una ciudad tan grande, tan artificial como esta, nos parece algo muy lejano y muy ajeno. Pero vamos a ver, antes de empezar la siguiente, por favor, quisiera hacer una reflexión como de contexto. El planeta Tierra, el planeta azul, como dicen que se ve desde el espacio, es un planeta, como menciono aquí, perdido entre más de 300,000 millones de estrellas de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una de las muchas incontables galaxias en el universo. El famoso astrónomo Carl Sagan decía que había más estrellas en el universo que granos en las playas del mar de nuestro planeta. Recientemente unos científicos se pusieron a calcular y a ver si esto era una simple afirmación o era real. Y resulta que sí, que Carl Sagan estaba en lo cierto. Hay más estrellas en el universo que granos de arena en las playas de este planeta. Pero otro dato interesante es que uno pensaría que en tantos sistemas planetarios la vida debe estar por muchos lados en el universo. Otro grupo de científicos se pusieron a hacer también algunas estimaciones para ver si las condiciones que permitían la existencia de la vida era tan fácil que se replicaran en toda esta inmensidad de sistemas. Y llegaron a la conclusión de que solo en el planeta Tierra se dieron las condiciones para la existencia de la vida. Esto nos debe de ubicar en el contexto en el que estamos. O sea, la vida, hasta el día de hoy, y probablemente nos tome mucho tiempo, digamos, confirmar esta afirmación. Hasta el día de hoy, el único lugar en el universo donde estamos seguros que puede haber vida, o que hay vida, es en el planeta Tierra. Por eso es muy importante tenerlo presente la siguiente, para empezar a dimensionar lo que es esta maravilla y lo que nos permite pues vivir. Aquí un par de consideraciones generales. Cualquier actividad humana depende de los procesos naturales básicos que mantienen la vida en nuestro planeta. Y la biodiversidad es indispensable para cualquier actividad humana, incluyendo el desarrollo y viabilidad a largo plazo de las actividades comerciales. Esto quiere decir que por más adelantados, por más tecnológicamente, científicamente que estamos, realmente seguimos siendo una especie, un animal más de todos los que evolucionaron en este planeta, y por lo mismo seguimos dependiendo de los procesos naturales que existen y que no hemos podido replicar. No hemos podido replicar procesos como la fotosíntesis, que nos permitirían tomar la energía directamente del sol. Eso solamente lo hacen las plantas. En fin, esta es una reflexión justamente para dimensionar el valor de la biodiversidad en el planeta Tierra. La siguiente, por favor. Tenemos entonces, estamos refiriéndonos a la biodiversidad. ¿Qué es esto de la biodiversidad? Es un término acuñado por los científicos hace ya algunas décadas, que se refiere al grado de variedad de la naturaleza en tres niveles: la variedad de especies, la variedad de ecosistemas y la información genética contenida en todos los seres vivos. Eso es a lo que se refiere a la biodiversidad. La siguiente, por favor. Y la biodiversidad, pues, esta riqueza natural, estas expresiones de la naturaleza de la vida, pues no está distribuida de manera uniforme en el planeta. Hay ciertas regiones
que tienen condiciones muy particulares que han favorecido una biodiversidad excepcional. En este mapa pueden ustedes ver estos sitios en color rojo. Son lo que los científicos denominan los hotspots, que son estas áreas privilegiadas que tienen una biodiversidad muy relevante. México está ahí. Ustedes pueden ver que nuestro país tiene una de estas áreas, las siguientes, o algunas de estas áreas. Y vamos a ver, para tratar de dimensionar lo que significa esta riqueza. Aquí hay una tabla que nos refiere hacia el número de especies, principalmente las especies que han sido, digamos, descubiertas por los científicos, catalogadas, se les ha dado un nombre, se les ha relacionado en su desarrollo evolutivo. Y tenemos que, esta tabla no está tan actualizada, pero más o menos al día de hoy hemos descubierto 2 millones de especies. Esto incluye todo, desde protozoarios, bacterias, hasta plantas y animales superiores. 2 millones de especies. Los científicos calculan, los más conservadores dicen que puede haber 10, 15 millones de especies, o sea que conocemos solo 2, hay muchas más por descubrir. Los más aventurados y optimistas dicen que puede llegar a haber hasta 50 millones de especies. ¿Por qué es importante esto? Pues porque en eso que está ahí hemos descubierto una cantidad de aplicaciones y beneficios para la humanidad de los que normalmente no reflexionamos. De esos 2 millones de especies, menos del 1% ha sido, digamos, estudiado a cabalidad, a profundidad, y ahí hemos encontrado todos estos beneficios que nos brinda la naturaleza. Una serie de sustancias, medicinas, materiales, todo lo que a diario hace nuestra vida más cómoda, más larga, etcétera, etcétera. ¿Qué habrá en el 99% que todavía no hemos estudiado, de lo que ya conocemos, y en lo que todavía no descubrimos? Hay un potencial, yo diría que ilimitado, de beneficios, hablando exclusivamente de beneficios directos para la humanidad. Yo les aseguro que la cura para las enfermedades más terribles está en la biodiversidad, en cuanto logremos, en primer lugar, conservarla y después estudiarla. La siguiente, por favor. Bueno, hay muchos ejemplos. Todos los días en diferentes lugares del planeta se descubren nuevas especies. Algunas, son maravillosas simple y sencillamente por su aspecto, por sus hábitos. Miren ahí, es muy difícil poner ejemplos de todo, pero por ejemplo ahí hay un pez que se ve oscuro en la mayor parte del cuerpo. Tiene el cráneo transparente. Es un pez que vive en las profundidades marinas. ¿Por qué tiene el cráneo transparente y podemos ver su cerebro y sus órganos? No lo sabemos, pero es fascinante. Se descubrió a mediados de los 90 un antílope, un animal tan grande como un antílope, de más de 100 kilos de peso, en las selvas de Vietnam. O sea, estamos descubriendo animales chiquitos, plantas, organismos de todos los tamaños, todos los días. La siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, y esta es una reflexión que hay que hacer, pues efectivamente la biodiversidad está en nuestra vida todos los días. La comida es biodiversidad, son plantas, animales y animales que hemos domesticado para nuestro propio provecho. Les voy a dar algunas cifras, la siguiente, por favor. Hay más de 30,000 especies de plantas que cuentan con partes comestibles de las que el ser humano aprovecha en el planeta. 7,000 especies son cultivadas para ser utilizadas como alimentos por los humanos. De esas 7,000 especies, 20 suministran el 90% de la alimentación mundial. Y 3 de ellas sobresalen, son los granos, el maíz, el trigo y el arroz. O sea, tenemos una cantidad de alimentos provenientes de la biodiversidad. Todas estas especies son especies que fueron descubiertas por el hombre en la naturaleza y que finalmente fueron domesticadas. La siguiente, por favor. Pero no solamente es comida, tenemos materiales de construcción, sustancias, todo tipo de benefactores que hacen nuestra vida cotidiana
más fácil, la siguiente. Y tenemos, por ejemplo, la aplicación de la biodiversidad en salud humana. El 80% de la población en países en desarrollo depende de medicinas derivadas de fuentes naturales. La mayor parte son plantas, desde luego que han sido encontradas fundamentalmente en los ecosistemas tropicales, pero también hay animales y microorganismos que están suministrando principios activos importantes de la medicina. El 25% de las medicinas vendidas en Estados Unidos provienen de plantas, 13% de microorganismos y 3% de animales. Datos como que el 70% de la medicina anticáncer proviene de plantas de la selva lluviosa. En fin, aquí está lo que les decía, el potencial es enorme y voy a darles un ejemplo muy particular más adelante, si me muestran la siguiente. Yo hablaba de beneficios directos, pero en realidad hay muchos beneficios indirectos por los llamados servicios ambientales. Estos son fenómenos o procesos naturales que existen en el planeta desde antes de que nosotros apareciéramos como especie, pero que es precisamente lo que ha permitido que la vida, la biodiversidad, se multiplique. Cosas como el servicio ambiental que nos permite la regulación del clima, el ciclo del agua, la producción de suelo fértil, la polinización y dispersión de semillas, protección contra huracanes e inundaciones, la siguiente. Todos estos servicios tienen un valor incalculable de beneficios al ser humano. Bueno, yo digo incalculable, pero en realidad sí los han calculado, por lo menos en los Estados Unidos, y tienen un valor en moneda, en dólares en este caso, impresionante. Más del 30% de los cultivos de Estados Unidos son polinizados por animales silvestres, abejas, aves, mamíferos, murciélagos, polillas, etc. Eso es un servicio que equivale a $3 billones anualmente. Si no tuviéramos todo este servicio de la naturaleza, tendríamos que gastar $3 billones en contratar gente que lo hiciera, polinizar, dispersar, etc. El agua que fluye desde los bosques protegidos en Estados Unidos tiene un valor de $4 billones anualmente. La siguiente, por favor. Otro caso, la protección contra inundaciones que nos brindan los manglares, los arrecifes, los humedales, $23 billones anualmente. Los arrecifes coralinos, no solamente como un lugar para la pesca, sino también como estos centros donde las especies que explotamos en la pesca comercial inician su desarrollo. Bueno, eso tiene un valor de 30 billones anualmente. Entonces, vemos que en la economía es muy importante el valor de la biodiversidad, aunque no lo tenemos presente y no lo hemos incluso interiorizado en el mercado. Ahora, también hay una serie de beneficios intangibles que tienen que ver incluso con nuestra salud mental, nuestra salud física, porque nosotros tenemos un vínculo con la naturaleza que nos brinda paz, relajación, que nos permite meditar, que nos permite, pues digamos, crecer espiritualmente. Eso, todas las religiones, todas las creencias espirituales, etcétera, van de la mano con la naturaleza. Entonces, es un beneficio también. La gente normalmente sale a turistear al campo, ¿no? Y es tan fuerte nuestra vinculación con la naturaleza, por más que vivamos en lugares como estos, que aún mantenemos plantas dentro de nuestras casas, tenemos mascotas. Ese vínculo no lo podemos perder porque es casi una necesidad psicológica. El que sigue, por favor. Bueno, yo les decía que esta biodiversidad no está distribuida de manera homogénea. Hay países privilegiados que tienen condiciones particulares para que esta biodiversidad sea mucho mayor. De hecho, hay 17 países, están ahí marcados en verde en el planeta, que tienen estas condiciones privilegiadas y mantienen el 70% de la biodiversidad del planeta. México está entre los 4 primeros. Somos de más de 190 países del planeta, somos el 4º en biodiversidad mundial. Un privilegio. Una de cada 10 especies, la siguiente por favor, del planeta habita en México. Y bueno, vamos a hablar un poquito la siguiente de por qué se da esta situación. Hay 3 factores principales, la siguiente diapositiva.
Bueno, aquí hay algunas cifras hablando exclusivamente de animales vertebrados. Y ustedes pueden ver en la última columna que más o menos es el 10% de la representación mundial de vertebrados, lo que les decía hace un momento. Al menos una de cada 10 especies del planeta vive en México. Pero no solamente es importante esto, sino que la mayor cantidad, la mayor porcentaje de las especies mexicanas son exclusivamente mexicanas, como nosotros. Nacieron aquí, aquí se evolucionaron y no existen en ningún otro lugar del mundo. A esas especies se les dice endémicas. ¿Qué va a pasar cuando desaparezcan estas especies? Todos han oído hablar del tema de la vaquita, ¿no? La vaquita es un mamífero marino endémico de México. No existe en ningún otro lugar del planeta más que en el norte del Golfo de California, el Mar de Cortés. Es una especie que está a 2 minutos de extinguirse. Al día de hoy creo que las cifras hablan de 12 años. Bueno, es precisamente lo que nos confiere una gran responsabilidad y privilegio. Son 3 factores principales que explican esta situación privilegiada. La primera es que la ubicación de nuestro país en el continente americano es más o menos a la mitad del continente. Y esto nos permite compartir elementos del norte del continente y del sur. Entonces, en México hay especies tropicales, hay especies, no sé, especies como las guacamayas o los tucanes. Y hay especies netamente del norte, boreales, como el bisonte americano o el lobo, ¿no? Y les podría dar cantidad de ejemplos. Bueno, eso es por la ubicación geográfica, pero también tiene que ver con la historia geológica de nuestro territorio. Nuestro territorio ha tenido una cantidad de cambios en la evolución de la Tierra impresionantes. Es un territorio con mucha actividad volcánica, es un territorio que se ha plegado y se ha extendido miles de veces, y entonces hay accidentes del terreno por todos lados. No somos un país plano, hay cordilleras, hay valles, hay todo tipo de accidentes. Y finalmente, pues todos estos elementos también hacen que la variedad climática de nuestro país sea también muy grande. Aquí tenemos casi todos los climas, excepto los climas polares. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunas imágenes de los ecosistemas que tenemos: bosques templados, manglares, desiertos, pastizales, humedales. La siguiente, por favor. Selvas secas, la que sigue, selvas húmedas y por supuesto una gran cantidad de ecosistemas marinos y costeros. Y hay cantidad de ejemplos en cuanto a números. Somos el país más rico en especies de pinos y cactáceas. Pinos, ¿no? Uno pensaría, bueno, la que sigue, por favor, pues seguramente Suecia o Noruega o esos países nórdicos. No, México tiene la mayor variedad de pinos del planeta. Somos el segundo país más rico en reptiles, el tercero en mamíferos, el número 10 en aves, el quinto en anfibios, el cuarto en peces. ¡Peces! Nuestro país es principalmente árido. ¿Saben que en México hay más peces, más especies de peces que en el resto de Norteamérica? O sea, Estados Unidos y Canadá juntos, que son un territorio 9 veces mayor que el nuestro, mucho más húmedo, con muchísimos más kilómetros de costas, ríos, lagos, etc. Pues en México hay más peces, más variedad de peces que los que hay allá. Son solo para darles ejemplos. La que sigue, por favor, de toda esta riqueza. Y bueno, desde luego los servicios ambientales. Por ejemplo, los bosques que rodean a la Ciudad de México. Uno piensa que el agua viene del sistema Cutzamala, ¿verdad? Y ciertamente el sistema Cutzamala nos provee de una cantidad importante de agua a esta ciudad. Pero la que sigue, resulta que el 72% del agua que utilizamos proviene de pozos subterráneos aquí en la Ciudad de México. Y esos pozos se alimentan de las lluvias que caen en los bosques que rodean a nuestra ciudad. Entonces, el Ajusco, el Desierto de los Leones, la Sierra de Guadalupe son sitios estratégicos para que la Ciudad de México siga funcionando. No es nada más sitios bonitos de esparcimiento, etc. La que sigue, por favor. Ahí hay claramente servicios ambientales. ¿A quién le gusta el tequila? Yo creo que a todo mundo, ¿verdad? O sea, como mexicanos es nuestra bebida nacional. Bueno, sépanse que si no hubiera murciélagos, no podríamos tener tequila. ¿Por qué? Porque los animales que polinizan al maguey, del que se extrae el tequila, son los murciélagos. Y ahí tenemos una relación muy directa
de la presencia de ciertas especies con beneficios que tiene el hombre. El 75% de nuestros cultivos son polinizados por insectos, aves, murciélagos, algunos mamíferos, etc. Por ejemplo, se ha dicho que la especie más importante a nivel planetario es la abeja. Y esto es clarísimo, ¿no? La abeja poliniza la mayor parte de nuestros cultivos. Y las abejas están desapareciendo en muchos lugares del planeta. Entonces, pero no solamente es el tema de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, murciélagos. Los murciélagos a mucha gente les parece repugnantes, repulsivos, su aspecto no les gusta, todas estas leyendas de Drácula y demás. Bueno, hay una gran variedad de murciélagos. México tiene una diversidad impresionante, de las mayores del mundo en murciélagos. Y los hábitos de los murciélagos son diferentes. Algunos comen néctar de las plantas, otros comen frutas. Hay murciélagos que pescan, hay murciélagos que comen animales, que cazan roedores. Hay los famosos murciélagos hematófagos, los vampiros, los verdaderos vampiros que toman sangre. Pero la mayor cantidad de los murciélagos que hay en el planeta son insectívoros. Los murciélagos insectívoros suelen vivir en colonias muy grandes, colonias que incluso pueden llegar a ser de algunos millones de ejemplares. En México hay una colonia, por ejemplo, que tiene 10 millones de murciélagos, pero la mayoría tiene algunas cifras así bastante grandes. Bueno, se han hecho cálculos que dicen que una colonia de 1 millón de murciélagos insectívoros cada noche se come el equivalente a 3 toneladas de insectos. 3 toneladas de insectos. ¿Ustedes se imaginan 3 toneladas de insectos? Por noche. ¿Dónde estarían esos insectos si no existieran los murciélagos? Arrasarían nuestros cultivos, estarían en nuestras fosas nasales, estarían transmitiéndonos cualquier cantidad de enfermedades, estarían nublando los cielos de nuestra ciudad más que el smog. Bueno, ahí están ejemplos concretos de los beneficios que nos da la naturaleza, por fea que nos parezca, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, todo esto es un preámbulo a hablarles de un problema muy serio, que es la extinción de especies. La extinción de especies en el pasado planetario fue un fenómeno natural. Por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron cuando ni siquiera existían, o sea, muy lejos de existir la especie humana, hace 65 millones de años. Todas estas extinciones masivas que hubo en el pasado se debieron a fenómenos completamente naturales. En el caso de los dinosaurios fue un meteorito que golpeó la Tierra, que cambió las condiciones atmosféricas por muchos meses y que obviamente hizo que muchos de estos animales, por ejemplo, desaparecieron muchas especies de plantas de las que se alimentaban los dinosaurios, la temperatura del planeta descendió, en fin, una serie de cambios tan drásticos que provocaron la desaparición total de una gran cantidad de especies. A eso se le llama, la que sigue, extinciones masivas. Y se han presentado 5 en el pasado del planeta. La última fue precisamente la de los dinosaurios, pero hubo otras anteriores donde los cambios fueron tan grandes que incluso la vida estuvo en riesgo de desaparecer. En el Pérmico desaparecieron el 90% de las especies del planeta. O sea, fue un milagro que no desapareciera la vida. La que sigue, por favor. Bueno, hoy estamos en una era en la que, a diferencia de las pasadas donde fueron fenómenos naturales, son las actividades de una sola especie, la especie humana, las que están poniendo en peligro a muchísimas. Está el potencial de una extinción masiva. Pero hay una gran diferencia, y es el ritmo al que están sucediendo las cosas. Cuando se extinguieron los dinosaurios, en términos geológicos es una extinción acelerada. Pero ¿saben ustedes a qué ritmo se extinguieron los dinosaurios? Una especie cada 1000 años. Ese fue el ritmo en el que se fueron extinguiendo los dinosaurios. Hoy en día, en el planeta se extinguen 30,000 especies al año. 30,000 especies al año. ¿Ustedes creen que la naturaleza tiene capacidad
de compensar esas extinciones, porque es grave, porque todas las especies tienen una función, es una trama de funciones, de relaciones que permiten precisamente pues, que todos sobrevivamos, que haya estos servicios ambientales, todo lo que hablamos. Imagínense ustedes un muro, ¿no? El proceso de extinción equivale a ir quitando ladrillos. Y al principio, pues digamos, no pasa nada. Quito el primer ladrillo y empiezo a tener algunos problemas, ¿no? Se mete el aire. Quito otro por acá, bueno, pues ya entra polvo. Quito otro por acá, pues el ruido es mayor. Pero hay un momento en que voy a quitar uno y el muro se va a desplomar. Y en ese momento, pues ya no me sirvió de nada el muro, ¿no? Ya me quitó toda la protección que podía. Eso es lo que está pasando en el tema de extinción de especies. La que sigue, por favor. Les voy a dar algunos ejemplos. La que sigue, aquí no vale la pena detenernos en... Precisamente porque estamos en un periodo donde es el ser humano el que ha influido tanto en la situación de la biodiversidad, ya se denomina esta era geológica como el antropoceno. Es la época caracterizada por una influencia terrible de una especie que es la humana. Vamos a dimensionar los cambios que ha provocado la especie humana. Por ejemplo, todos tenemos claro lo que es la deforestación. Y ese es un indicador clarísimo del impacto humano. Hace 8,000 años, así se veían los bosques del planeta. No sé si alcanzan a ver esta parte verde. Eran los bosques intactos cubriendo el planeta en los diferentes continentes. La que sigue, al día de hoy, tenemos únicamente el 22% de lo que originalmente había, de bosques intactos. Ahí es clarísimo ver cómo hemos perdido cobertura vegetal natural. Pero ¿qué pasa con los animales? Normalmente no tenemos como claro si hay un fenómeno similar. Bueno, ahora la siguiente, por favor. Se está tratando de hacer que la gente comprenda que así como hay deforestación, también hay defaunación y tiene efectos muy graves también en la biodiversidad. Les voy a dar la que sigue. Miren esta gráfica, igual está un poco difícil de entender, pero voy a tratar de hacerlo lo más fácil. Para tratar de explicar la dimensión de la defaunación, algunos investigadores se pusieron a ver, dijeron, ¿cuál puede ser el indicador? Pues vamos a utilizar el peso. Y entonces hay un término que es la biomasa. Imagínense que pudiéramos poner todos los animales juntos en una balanza gigantesca que nos dijera, esto es lo que pesa. Bueno, calcularon la biomasa del planeta hace 10,000 años, cuando más o menos todo estaba en equilibrio. Entonces teníamos 300 millones de toneladas de biomasa animal, y es la barra de color morado que tiene una W, porque básicamente eso era wildlife, animales silvestres, vida silvestre. Y ahí no se percibe, o se percibe muy poquito. Había una franjita roja que eran los humanos hace 10,000 años. Éramos 4 millones de seres humanos en el planeta. 4 millones. Para el año 1900, la magnitud de la biomasa en el planeta, la biomasa animal, era básicamente la misma que la que había hace 10,000 años. Pero la composición de la biomasa había cambiado de una manera dramática, porque había aparecido un componente que antes no existía y que era el ganado doméstico. Es esa letra D en color azul. La W, el color morado, se redujo a principios del siglo XX, se redujo a prácticamente una quinta parte de lo que había hace 10,000 años. Y la franja roja de los seres humanos creció. En ese momento éramos 1.600 millones de personas en el planeta. En 10,000 años pasamos de ser 4 millones a 1.600 millones. Bueno, al día de hoy, la biomasa animal es 8 veces lo que había hace 10,000 años. Pero no solamente es mucho mayor, sino que la composición es una locura. Más o menos 4/5 partes de esa biomasa es ganado.
una quinta parte es seres humanos, 7.600 millones de personas en el planeta, y una franja casi imperceptible de 23 millones de toneladas son fauna silvestre. El problema es que, ¿cómo podemos tener esta cantidad de biomasa cuando teníamos, cuando las condiciones naturales pues, no daban eso? Bueno, es que esto se relaciona con la deforestación. Esos bosques que hemos perdido los hemos transformado básicamente en animales domésticos, en vacas. Hemos tirado selvas para inducir pastizales y criar vacas. Bueno, ya se me hizo muy tarde. Lo que está sucediendo más grave ahora es que no solamente estamos perdiendo especies, estamos perdiendo poblaciones de especies. Y hay un fenómeno que se ha detectado. Todos los animales mayores de 5 kilos están declinando sus poblaciones en todo el mundo. Y los animales pequeños, de menos de 1 kilo, básicamente roedores, están incrementándose. Son los animales que se están beneficiando de esta locura que hemos hecho los humanos. Las ratas, ¿no? Los ratones, todo esto que nos acompaña en las ciudades y en el campo, pues se están beneficiando de que estamos acabando con depredadores, con todo el balance de la naturaleza. Y no solamente es, digamos, un dato que llama la atención, sino que es también la explicación, la que sigue, el surgimiento de tantas enfermedades y la dispersión de tantas enfermedades en el planeta. Estos roedores llevan pulgas, y las pulgas y otros parásitos que son los vectores de muchísimas enfermedades terribles, enfermedades como la peste bubónica, en fin, que están apareciendo en muchos lugares y están arrasando también a la población humana. La que sigue, por favor. Bueno, una más, la siguiente. Como les decía, todos los animales grandes están declinando, ahí hay algunos ejemplos, y los ejemplos son tan dramáticos como esa foto que vemos ahí, el último macho del rinoceronte blanco, que ya murió, lamentablemente hace un par de meses, de una especie. El último macho tenía que ser custodiado por guardias armados. O sea, eso ya no es conservación, eso ya es kafkiano. Pero bueno, la siguiente. Por ejemplo, no todo tiene que ver con que estamos destruyendo su hábitat o estamos cambiando las condiciones naturales. También el consumo, y aquí es una parte muy importante, nuestro consumo está generando extinción. Ningún ejemplo más claro que el de los elefantes. Se mata un elefante ilegalmente cada 15 minutos. A ese ritmo no va a haber elefantes silvestres en el año 2025. Aquí a la vuelta de la esquina. Ahí tenemos, ¿y para qué matan los elefantes? Por el marfil, por tener una figurita de adorno, una pulsera en nuestra casa. Es completamente absurdo. O sea, un animal que evolucionó mucho antes que el ser humano, que es una especie maravillosa, que es una especie vital para el ecosistema donde vive, y la estamos acabando por nuestra avaricia, por nuestro consumo tan irresponsable. Bueno, esto es lo que está pasando. Aquí les pongo un caso. Yo les decía que el potencial es ilimitado, también en beneficios directos. Aquí tenemos un ejemplo, el caso de la rana gástrica. Ya voy a acabar. Esta especie de Australia evolucionó de una manera muy peculiar. La rana gástrica, el macho fertilizaba los huevos de la hembra y la hembra se los traga para incubarlos en su panza, en su estómago. Entonces, cuando los renacuajos salen de los huevos, también van creciendo, y llegado el momento, la hembra vomita a sus crías, perfectamente formadas. Ahí pueden ver a la ranita cría saliendo de la boca de su mamá. Esto, más allá de lo asqueroso que a algunos les pueda parecer, es fascinante. O sea, es un proceso fascinante que algunas personas dijeron, oye, esto puede ser muy interesante en la aplicación, por ejemplo, de tratamientos médicos contra úlceras gástricas, contra problemas gástricos que aquejan a la humanidad. Y esto vale millones de dólares. ¿Qué hacemos? Hay que estudiar lo que hace la rana gástrica para ver cómo lo replicamos en el humano. Bueno, la que sigue, esto es imposible, porque la anterior, la rana gástrica, ya se extinguió.
contaminamos sus ríos, su hábitat, y se extinguió. Ya no nos dio tiempo de estudiarla. Bueno, eso es lo que está pasando, porque por eso la extinción es no solamente grave desde el punto de vista ético, es también muy grave desde el punto de vista de supervivencia del ser humano. Estamos perdiendo posibilidades de sobrevivir y mejorar. Todos estos problemas, que no me voy a detener ya en ellos, son los que están creando especies extintas o en peligro de extinción: deforestación, contaminación, sobreexplotación, etc. La que sigue, por favor. La consecuencia es, como les digo, la extinción. En México en el siglo XX se extinguieron 42 especies de animales y 30 de plantas. Pero hoy en día se cree que el 27% de los vertebrados mexicanos están en peligro de extinguirse. La que sigue. Y la que sigue también. Aquí hay unas fotos de algunos de los animales que se extinguieron ya en México. Y, por ejemplo, estos tres que están del lado izquierdo, estas aves del lado izquierdo, el carpintero de Guadalupe, el caracara de Guadalupe y el carpintero imperial, eran mexicanos endémicos. O sea, no había en ningún otro lugar más que en México. O sea, que se extinguieron del planeta porque México no pudo protegerlos adecuadamente. Son casos muy interesantes y podría pasar todo el día hablándoles de ellos. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, nos indigna y nos aterra ver cómo matan las focas bebés en Canadá a plazos. Bueno, nosotros lo hicimos. Nosotros acabamos con una especie, la foca monja del Caribe. Lo que pasa es que lo hicimos antes de que hubiera medios de comunicación que lo denunciaran. El último oso grizzly mexicano fue cazado en 1960. El lobo, también afortunadamente el lobo mexicano no desapareció. La que sigue está en cautiverio. Estos grandes animales, los grandes carnívoros, están estigmatizados y la gente dice que son peligrosos, etc. Bueno, son importantísimos para el funcionamiento de la naturaleza y todos están en peligro. El cambio climático, en esto ya no me detengo, les hablaron mucho de esto en la presentación pasada. La que sigue, por favor. Bueno, lo único importante de mencionar aquí, como respuesta al cambio climático, las especies están tratando de sobrevivir con migraciones. Están migrando porque los ecosistemas también están moviendo su distribución. Están migrando en el sentido de los polos o hacia arriba en las montañas. Y eso mismo están haciendo los animales. Si ponemos una barrera como el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, estamos afectando la capacidad de muchas especies de sobrevivir, de adaptarse a los cambios climáticos que vienen en camino. Y seguramente de extinguirse, porque bueno, no tendrán forma de... Los mexicanos, los indocumentados sí pueden salvar una barrera por más grande que se las pongan, pero los animales no. Los animales sí son barreras infranqueables. La que sigue, por favor. La que sigue. Detrás de todo esto hay un crecimiento humano impresionante. 7.600 millones de personas al día de hoy y, como vieron en la presentación pasada, continúa aumentando. Somos la única especie en el planeta que crece sin control. Los controles naturales eran enfermedades, eran depredadores, era la disposición de alimentos. Todo eso lo hemos controlado nosotros mismos y ahora crecemos como si el planeta fuera ilimitado, y no lo es. Si no le ponemos un freno a ese crecimiento, no va a haber forma de sobrevivir como especie. La que sigue. Bueno, probablemente yo dejé aquí la plática. Lo que hay que hacer es conservar a la naturaleza. Y esta es una causa, por eso la nombré de una forma diferente, la presentación. Esta es una causa incomprendida, porque estoy seguro que mucho de lo que les dije en este momento, en esta plática, ustedes ni lo sabían. Y seguramente no habían reflexionado. Pues sí sirven para algo las especies. No es nada más de que están bonitas o de que están feas. Sí nos sirven. Entonces hay que conservarlas. Y la conservación, déjenme decirles que es un apostolado el día de hoy. Todas estas canas que ven aquí vienen de hacer conservación, porque la gente no lo entiende, porque la gente no lo apoya, porque la gente no lo valora. Pero como dicen por ahí, o sea, no nos podemos comer el dinero. ¿Cuál es la forma de conservar si no queremos meternos al campo y llenarnos las manos de lodo? ¿Cómo podemos ayudar a conservar? Por supuesto, siempre se puede ayudar a las organizaciones que nos dedicamos a esto, pero lo más importante son nuestros hábitos de consumo. Todos los productos que consumimos vienen directa o indirectamente de la naturaleza. Y simple y sencillamente hay que reflexionar, ¿realmente necesito esto?
¿realmente necesito esto que es tan caro? Digo, hay cosas para mí que son tan absurdas como, no sé, un bebedor que puede tener agua limpia para mi gato todo el día, agua fresca. O sea, es absurdo que se construyan ese tipo de cosas. Digo, puse un ejemplo, pero hay miles. Lo que tenemos que hacer es orientar nuestro consumo hacia las cosas que menos impacten a la naturaleza. Y si haciendo un análisis a conciencia nos damos cuenta de que realmente no necesitamos eso, pues mejor utilicen ese dinero para apoyar reforestaciones, proyectos de salvación o recuperación de especies, protección de áreas naturales protegidas, limpiezas de los mares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que incluye la conservación. Ojalá que de esto les haya surgido una reflexión y que puedan directa o indirectamente apoyar la conservación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.